Considerando los siguientes procesos, por un lado tenemos un mol de gas ideal confinado en un recipiente diabático a un volumen V1 y un valor de temperatura T1 que se deja expandir contra el vacío hasta el doble de su volumen inicial. Por otra parte tenemos un mol del mismo gas confinado en un recipiente metálico al mismo valor de volumen y temperatura, pero en este caso se deja expandir variando de manera infinitesimal la presión externa hasta el doble de su volumen final. Hasta el doble de su volumen inicial. A partir de dichos datos, se debe graficar en el mismo diagrama de presión versus volumen a ambas evoluciones, luego indicar si los valores de calor, trabajo, variación de energía interna, variación de entalpía, variación de entropía y variación de energía libre serán positivos, negativos o cero, justificando en todos los casos. Luego se deberá comparar entre sí para ambos procesos los valores de las funciones termodinámicas calculadas y por último hay que responder si los valores de delta S y delta G pueden ser utilizados como criterio de espontaneidad justificando la respuesta. En primer lugar, vamos a analizar el gráfico de diagrama de presión versus volumen para ambas evoluciones. En el proceso 1 teníamos entonces un gas ideal en un recipiente adiabático a un dado valor de volumen y de temperatura. Entonces, en este gráfico de presión versus volumen, vamos a situar la isoterma T1 y también arbitrariamente vamos a nombrar a un volumen como V1 y de esta manera dejamos establecido cuál será el estado inicial del sistema. Para poder ahora localizar en dicho diagrama el estado final, hay que ver qué ocurre con la temperatura, la presión o el volumen luego de esa expansión contra el vacío. De acuerdo al enunciado presentado, el volumen final es el doble del volumen inicial. Por lo tanto, lo vamos a localizar a la derecha del volumen previamente planteado. ¿Y qué es lo que ocurre con la temperatura? De acuerdo a la experiencia de Joule, la expansión contra el vacío de un gas ideal es isotérmica. Esto significa que la temperatura inicial va a ser igual que la temperatura final. Entonces vamos a localizar ese estado final en la misma isoterma que el estado inicial. Finalmente, para poder terminar de diagramar esta evolución, nos vamos a preguntar qué es lo que ocurre con el sistema entre el estado inicial y el estado final. En este caso, como la evolución es espontánea, el sistema no se encuentra en equilibrio termodinámico cuando atraviesa ese camino desde el estado inicial al estado final y por eso es que vamos a representarlo de manera con cruces, dado que no sabemos exactamente cuáles fueron los valores de presión, volumen y temperaturas intermedios. Vamos a hacer ahora un análisis similar, pero para el segundo proceso, el cual dicho gas era sometido a una expansión infinitesimal hasta doblar nuevamente su volumen inicial. Entonces, partimos del mismo estado inicial que el que hicimos en el apartado anterior. Y ahora vamos a preguntarnos de nuevo qué es lo que pasa con la temperatura, la presión o el volumen al final de la evolución. El volumen, de nuevo, como también es una duplicación del volumen inicial, lo situamos a la derecha del gráfico. Y para ver qué ocurre con la temperatura, tenemos que observar que acá nos dice que dicha expansión se realiza en un recipiente metálico. Las paredes metálicas son paredes diatérmicas, lo cual significa que la temperatura del sistema se mantiene constante durante el proceso. Por lo tanto, aquí otra vez el estado final lo vamos a marcar dentro de la misma isoterma que el estado inicial. ¿Y qué tipo de evolución tenemos en este caso? Justamente como la presión externa se fue variando de manera infinitesimal, nos da indicio de que el sistema
siempre se mantuvo en un estado de equilibrio, permitiéndonos conocer las variables de presión, temperatura y volumen en todo momento. Por ello es que, en este caso, lo podemos dibujar con una línea continua. Ahora, comparando ambos procesos en el mismo diagrama, lo que podemos observar es que, ya como algo veníamos mencionando, el estado inicial y el estado final son exactamente los mismos, nada más que fue diferente el camino que se realizó para cada una de las evoluciones. Ahora debemos indicar si los valores de calor-trabajo, delta E, delta H, delta S y delta G serán para cada proceso positivos, negativos o igual a 0, justificando en todos los casos. A partir de dicha tabla podemos observar que para el proceso 1 el calor es igual a 0 y esto se debe a que en el proceso 1 la evolución se da en un sistema con paredes adiabáticas, por lo tanto no hay transferencia de calor entre el sistema y el medio ambiente. Por otra parte, podemos observar que el trabajo también es 0 y esto se debe a que el trabajo se debiese calcular con la formulita presión externa por delta B. El valor de la presión externa es 0 porque justamente es la presión del vacío y es por ello que este producto nos da un valor de 0. Por otra parte, lo que vamos a observar es que delta E y delta H también nos da 0. Esto se debe a que, para gases ideales monoatómicos, las mismas se comportan como función monótona de la temperatura, por lo tanto, si la temperatura es constante, estas funciones dan 0. A continuación, vamos a ver qué es lo que ocurre con el valor del delta S. Con respecto entonces al cálculo de delta S, el mismo puede determinarse como la integral entre el estado final y el estado inicial del diferencial de Q reversible sobre T. Sin embargo, como el proceso 1 se trata de un proceso no reversible, para poder utilizar esta expresión debemos buscar un camino alternativo entre ambos estados, pero que se lleve a cabo de manera infinitesimal. Un ejemplo de dicho camino puede ser la expansión isotérmica de un gas ideal cuasi estática. Esta expansión, como se da de manera isotérmica y es un gas ideal, la variación de energía interna es 0, por lo tanto el cálculo del calor se realiza igual que el cálculo del trabajo, o al menos son iguales numéricamente. Repasando el cálculo de trabajo, el mismo se calcula como la integral entre el volumen final y el volumen inicial de presión por diferencial de B. Si reemplazamos presión por el resto de la ecuación de los gases ideales, nos queda igual a nRT sobre B, que sería N número de moles, R la constante de los gases, T la temperatura y B volumen. Como nRT son constantes, se pueden retirar de la expresión de la integral, entonces solo deberíamos resolver 1 sobre B diferencial de B en la integración. Esto nos da como resultado el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, y entonces, cuando colocamos esta expresión, donde iría Q reversible para el cálculo de delta S, obtenemos la siguiente expresión matemática. Como las temperaturas se cancelan, entonces el delta S nos queda como NR logaritmo natural de B final sobre B inicial. Bueno, si ahora volvemos a la tablita, una vez demostrado cómo es el cálculo de delta S, entonces vimos que dado que el volumen final es mayor al volumen inicial, delta S nos queda con un valor positivo. Luego, para el cálculo de delta G, el mismo se determina como delta H menos T delta S. Como ya vimos que delta H era 0, entonces directamente delta G nos queda igual a menos T por delta S, y como el delta S es positivo, todo este producto nos queda negativo. En el proceso 2, lo que vamos a observar por un lado es que calor es igual a trabajo, dado que, como delta E y delta H también son funciones monótonas de la temperatura y en este caso teníamos una expansión isotérmica, entonces Q y trabajo se calculan de la misma manera. Y la formulita de trabajo
nos queda igual a nRT, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, y la demostración de cómo se llega a esta fórmula para una expansión isotérmica cuasistática lo vimos en la diapositiva anterior. Nuevamente, como el volumen final acá también es mayor que el volumen inicial, nos da positivo tanto el calor como el trabajo. Después, el cálculo de delta S, fíjense que nos queda la misma expresión que en el proceso 1, porque justamente acá es un calor reversible, por lo cual debemos emplear la fórmula de calor que mostramos en la primera fila, que coincide justamente con el trabajo. Y tal como vimos en la demostración de la diapositiva anterior, esta es la expresión que nos queda de delta S, y como el volumen final es mayor que el volumen inicial, nos da positivo. Y el delta G también nos queda menos T por delta S, dado que delta H es 0, y como el delta S resultó positivo, nos va a dar el delta G negativo. Si uno observa un poco esta tabla, se va a dar cuenta que prácticamente tiene las respuestas a la pregunta del ítem. Entonces, en el ítem C tenemos que comparar entre sí, para ambos procesos, los valores de calor-trabajo, delta E, delta H, delta S y delta G. Estos últimos, como son funciones de estado, está bien que den iguales para ambos procesos, ya que su valor depende solamente de la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Ahora bien, como calor y trabajo no son funciones de estado, sí tenemos que analizar qué pasa con cada uno de ellos cuando se realiza el proceso 1 y el proceso 2. Como vimos anteriormente, el delta E para ambos procesos había sido 0, por lo tanto el calor es igual al trabajo. Ahora comparando el trabajo para el proceso 1 y el trabajo del proceso 2, tendríamos que observar que el trabajo 2 sea mayor que el trabajo 1, porque como el mismo fue realizado de manera reversible, en el caso de las expansiones, el máximo trabajo posible es aquel que se realiza de manera reversible. Y esto lleva a que, a consecuencia, también el calor del proceso 2 sea mayor al calor del proceso 1. Finalmente tenemos que responder si los valores de variación de entropía y variación de energía libre calculados para cada uno de los sistemas se puede emplear como criterio de espontaneidad. Bueno, en cuanto a la variación de entropía, el delta S del universo es el que nos da idea de si es un proceso espontáneo o no. Para este caso en particular, como el delta S del medio ambiente se calcula como, que se puede calcular como menos el diferencial del Q del sistema sobre T, y fíjense que acá se puso Q del sistema y no Q reversible. ¿Y por qué sería eso? Bueno, es porque el intercambio de calor que se da entre el medio ambiente y el sistema, para el medio ambiente siempre va a ser un calor reversible porque el medio ambiente no va a ser modificado irreversiblemente por alguna evolución que sufra el sistema. Por eso es que se deja la expresión de esa manera. Como el proceso 1 fue un proceso adiabático, entonces el calor del sistema es 0 y por lo tanto el delta S del medio ambiente nos queda 0. Esto significa que el delta S del sistema nos queda igual al delta S del universo. Por lo tanto, en este caso particular, el delta S del sistema se puede utilizar como criterio de espontaneidad. Además, como este valor nos dio positivo, uno puede entonces concluir que el proceso es espontáneo. Después, para ver qué es lo que ocurre con el cálculo de delta G, hay que tener en cuenta que para que dicha función termodinámica pueda ser empleada como criterio de espontaneidad, debe darse las siguientes condiciones. Que el trabajo neto sea 0, que la temperatura y la presión sean constantes y además que el sistema sea cerrado. Debido a que la presión del gas no fue constante y el hecho de que ya una de las condiciones no se cumpla ya es suficiente para concluir de que esta función termodinámica no se puede emplear como criterio de espontaneidad.
En el caso del proceso 2, como no fue una evolución adiabática, el delta S del medio ambiente va a dar un valor diferente al delta E a 0, por lo tanto, el delta S del sistema y el delta S del universo no van a ser iguales y por lo tanto, el delta S del sistema no puede ser utilizado como criterio de espontaneidad. Si uno tuviese que responder sobre si este proceso es espontáneo o no, lo que debería haber hecho en realidad es calcular el delta S del universo para este caso. Y para el delta G nos ocurre lo mismo que para el proceso 1. Dado que no se cumple con la condición de presión constante, ya se puede concluir que en este caso delta G no puede ser utilizado como criterio de espontaneidad.